Este es el primero de algunos videos que realizaré para el seminario taller especializado de investigación en enseñanza de la historia que se imparte en el Colegio de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras. Soy la profesora Michelle Ordóñez y este material se elabora en el marco de la emergencia sanitaria provocada por el COVID-19 en mayo del 2020. Este primer video tiene como objetivo hacer una introducción al campo de investigación en enseñanza de la historia. Ahora bien, ¿por qué hay que investigar la enseñanza de la historia? Bueno, es importante que sepamos que en la década de los 60 del siglo pasado hubo algunos movimientos sociales, principalmente el Mayo del 68 francés. Este movimiento cuestionó el modelo educativo vigente en aquella época, sobre todo el currículo técnico y la pedagogía por objetivos. Y estos cuestionamientos llevaron a hacer nuevas propuestas. Entre ellas destacan los estudios sociales en Estados Unidos, Lebel en Francia, el School Council en Inglaterra, la Ricerca en Italia y el estudio del medio en España. ¿Por qué otras razones debemos investigar la enseñanza de la historia? Bueno, con el paso del tiempo hubo nuevas concepciones e investigaciones sobre el conocimiento y el aprendizaje. Estas provocaron una revolución cognitiva, es decir, se empezó a pensar en la construcción del conocimiento y del aprendizaje de maneras distintas, cuestionando y problematizando el modelo de copiar, es decir, conocer no es reproducir algo que ya alguien más te dio, sino construir o dar significado a algo. Así se empezaron a estudiar los patrones de pensamiento, las creencias y la educación se empezó a ver como un acto de intercambio y no de transferencia. Entre otras razones para investigar en enseñanza de la historia, surgieron también nuevas corrientes de pensamiento en la historiografía. Estas alimentaron el debate acerca de cuestiones como la nación, el género, la raza, la cultura y la identidad, impactando también la enseñanza de la historia. Además, es innegable la presencia de la memoria y otras formas de mirar el pasado en el aula. Por ejemplo, hay cuestiones de conciencia histórica. Hay representaciones públicas del pasado que los estudiantes conocen y llevan al aula. Hay toda una memoria colectiva que se debe tomar en cuenta y hay una intención de buscar un pasado que sea aplicable en el presente. De ahí la idea o la intención de que la historia ya no sea una disciplina o una asignatura memorística. Ahora bien, ¿cómo inicia este campo? Pues hay un acuerdo general acerca de que se inicia en los años 70 del siglo pasado. Uno de los investigadores pioneros del campo es Dennis Shemilt, que en Inglaterra desarrolló todo un proyecto en el School Council History Project. Este proyecto es muy conocido y hasta la fecha sigue siendo muy citado como un ejemplo de cómo hacer investigación sobre enseñanza de la historia. Este proyecto se llama History 1316. Ahora, Dennis Shemilt y su equipo lograron la reforma del currículum para la enseñanza de la historia en su país, apuntando al reemplazo de un currículum tradicional cronológico por uno orientado a la comprensión del mundo y a la forma en la que ocurren los cambios. Este campo tiene algunas características. La primera de ellas sería su referente empírico. El referente empírico son los aspectos de la realidad o fenómenos que ocurren independientemente de la teoría. La enseñanza de la historia es un referente empírico. Entre este gran o amplio referente empírico podemos encontrar algunos más acotados. Por ejemplo, los procesos cognitivos, que se hace referencia al estudio de los procesos por medio de los cuales los sujetos aprenden sobre el pasado. También está la cuestión política y esta hace referencia a las finalidades de la enseñanza de la historia. También tenemos el proceso identitario.
que está relacionado con la cuestión política, pues se pregunta sobre el papel de la enseñanza de la historia en la conformación de la identidad de los sujetos y sobre el tipo de identidad que se desea desarrollar o contribuir a desarrollar. En cuanto a la memoria, como se dijo antes, es innegable la relación con el pasado, que se establece desde múltiples narrativas. Por ello, es importante preguntarse de dónde vienen estas, qué papel juegan y cuál es su influencia en las aulas. Otra de las características de este campo de investigación es que es fronterizo. Esto significa que en la medida en que la enseñanza de la historia requiere usar herramientas de otras disciplinas para poder estudiar su referente empírico, se relaciona con muchas disciplinas, pero no se inserta necesariamente en ninguna de ellas. Podríamos pensar que la relación con la historiografía es evidente, pero es importante mencionar que esta es un poco distante. Este campo se enriquece de la mirada cognitiva, que pone el foco en los procesos de pensamiento mediante los cuales se construye conocimiento. También se enriquece de la mirada antropológica, puesto que la enseñanza es una actividad cultural que produce significados. Se enriquece de la didáctica, pues su interés es el presente orientado al futuro. La historiografía, basada en el análisis de diferentes tipos de documentos, resulta insuficiente para comprender los procesos de aprendizaje en el aula, identificar los resultados de intervenciones didácticas e interpretar procesos de exclusión de saberes. En cuanto a los métodos, en el campo se identifica más con la investigación educativa y con las ciencias sociales. Las categorías analíticas son tomadas de otras disciplinas. Entre ellas encontramos conceptos de primer y segundo orden, habilidades de pensamiento, zona de desarrollo próximo, representaciones. También están tiempo y espacio históricos, causalidad, sujeto histórico, memoria, narración, transposición, cultura escolar, identidad. El campo ha creado algunas categorías, entre ellas destacan educación histórica, pensamiento histórico y conciencia histórica. En cuanto a los sujetos, es importante mencionar que existen dos sujetos principales en este campo, serían los estudiantes y los profesores, pero también se han estudiado los programas de estudio y otros documentos oficiales, los libros de texto y los materiales y recursos didácticos. Ahora, ¿por qué es necesario formarnos para investigar sobre la enseñanza y el aprendizaje de la historia? Bueno, porque mejorar requiere innovación y las mejoras deben estar fundamentadas y partir de problemas reales. Otra de las razones sería que la investigación parte de y genera constructos teóricos o conocimiento que da lugar a una disciplina científica. Es decir, es necesario tener fundamentos disciplinares, hacer investigación sobre conceptos, definir la formación para la sociedad y la ciudadanía y fundamentar los métodos que se utilizan. Otra de las razones para formarse como investigador en este campo es que la didáctica como disciplina científica autónoma requiere de la investigación para avanzar. Es necesario comprender que la didáctica pretende el estudio de los fenómenos relacionados con la enseñanza y el aprendizaje. Es decir, didáctica no es solamente enseñar de manera entretenida o bonita algo, sino requiere de un estudio riguroso acerca de cómo se enseña, cómo se aprende, pero sobre todo para qué se enseña y para qué se aprende. Finalmente, entre otras de las razones sobre por qué debemos formarnos en la investigación en enseñanza de la historia, es que la mejora de la formación del profesorado requiere innovación. Esto nos llevaría al primer punto. Necesitamos mejorar la formación inicial de profesores de historia y que los profesores sepan investigar. Finalmente, la razón más importante sería para construir un conocimiento transformativo para el cambio social en las aulas. Ahora, ¿cómo logramos esto? Bueno, en el semestre anterior o en el curso anterior, es decir, Investigación en Enseñanza de la Historia 1, revisamos algunas propuestas que nos explican en qué consiste el campo y aprendimos acerca de los principales autores. Algunas de las obras revisadas las puedes ver en la pantalla.
Si bien estas no son todas las obras respecto a la investigación en enseñanza de la historia, te pueden dar un panorama amplio acerca de lo que se habla en este video. Ahora bien, como ya te lo dije anteriormente, este campo de investigación tiene un referente empírico muy amplio, es decir, los procesos de enseñanza y aprendizaje de la historia. Por esa razón, se han generado líneas de investigación dentro de este referente empírico tan amplio. Hay muchas más, pero yo te voy a mencionar 5. La primera sería el aprendizaje de nociones históricas. Estas investigaciones están orientadas a conocer la forma en la que los estudiantes aprenden nociones históricas como tiempo, espacio, causalidad, entre muchos otros. Otra de las líneas de investigación es el pasado reciente y la relación presente-pasado. Estas investigaciones se han propuesto buscar la forma de enseñar el pasado reciente, sobre todo temas controversiales o difíciles del pasado reciente, a jóvenes de diferentes países. También se han planteado de qué manera es posible enseñar un pasado que no se presente como algo estático o muerto, sino que se establezca una relación entre ese pasado y el presente. Otra de las líneas de investigación se ha centrado en los profesores de historia, en sus creencias, su formación, sus conocimientos y demás. También tenemos una línea centrada en los estudiantes. Esta se ha preocupado por ver cuáles son sus creencias o sus representaciones respecto al pasado, de dónde las sacan, cómo las construyen. Finalmente, tenemos una línea de investigación que se ha centrado en los recursos inmateriales, principalmente en los libros de texto. Sin embargo, en la actualidad existen muchos trabajos centrados en otros recursos inmateriales como el cine, la prensa, los medios de comunicación como las redes sociales, entre otros. Bueno, espero que este video introductorio te haya aclarado en qué consiste el campo de la investigación en enseñanza de la historia y sus principales características. Aquí puedes revisar una bibliografía amplia. Casi todos los textos los puedes encontrar en internet y puedes hacer una revisión de cada uno de ellos para aclarar algunas dudas y preguntas. No olvides que más adelante tendremos otros videos.